Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:29, seguimos con más noticias. Hoy le ponemos la lupa a un tema que viene en auge en el país. Sí. Se trata, Ana Milé, de la educación en casa, por la que han optado muchos papás que incluso se han convertido en profesores para educar a sus hijos, aunque también hay varios colegios y plataformas que brindan alternativas para que los niños no tengan que asistir a un colegio. Sí, señor, eso sobre todo después de la pandemia, Juan Camilo. Pues tenemos una mirada amplia sobre esta modalidad educativa y vamos a comenzar con Julián Ríos. Julián, usted nos cuenta sobre los padres que también hoy son maestros de sus hijos. ¿Qué fue lo que encontró? Hola, Ana Milena. Sí, señora, mire, muchos padres de familia en el país están acudiendo a esta modalidad educativa, estudio en casa, que se conoce como el homeschool o homeschooling, y es una tendencia y también pues está causando bastante revuelo. En la siguiente nota periodística les vamos a mostrar en qué consiste, quiénes están acudiendo a este tipo de educación en casa y cómo se está adelantando. Veamos. Ojos de águila. Daniela Corredor es la profesora de sus propios hijos. ¿Qué es un cometa? ¿Qué crees tú que es un cometa? Es un cuerpo celeste lleno de gases, polvo y hielo. El salón de clases no es un aula tradicional de un colegio, es simplemente una habitación de su propia casa. ¿Esta cuál es la letra? León. León, muy bien. A ver, yo. Esta, ¿quién me ayuda? Serpiente. Serpiente. Dije, bueno, pues quiero probar, quiero sobre todo disfrutarme a mis hijos en estas etapas de chiquiticos, porque pues crecen muy rápido. Entonces, y cuando empecé pues a ver también, digamos, como destrezas que tenían tanto ellos como yo para poder tener como educación en casa, quise como explotar más como esas habilidades en las que eran muy buenos. Para Daniela, una ingeniera ambiental con formación empírica en docencia, la educación en casa es cada vez más común. ¿Por qué? Siento que también el hecho de educarlos en casa y que la mamá pues sea la profesora hace que ellos tengan como esa seguridad desde pequeños de ser ellos sin tener que encajar en algún lugar. ¿Cuál es la opinión de otros padres de familia? No hay como la educación directa con un profesor que le explique, que esté con ellos. Además, ellos también necesitan interactuar con los demás compañeros. Sin embargo, ahora hay muchas alternativas a la mano que rompen con los esquemas de la educación tradicional. Por ejemplo, plataformas para acompañar a los papás en este proceso. Son padres de familia que han decidido educar a sus hijos fuera de un aula tradicional. Existen diferentes modelos de lo que es la educación en casa. Entonces, por ejemplo, hay familias que deciden educar en casa siguiendo un plan de estudios específico, pero también hay familias que deciden hacerlo de una manera más orgánica. La familia Corredor recurrió a acompañamiento de expertos y ya ha implementado rutinas académicas. Me guío mucho del tema de Rainbow y me hago como un apoyo. Entonces, digamos que Rainbow te da como la temática. Entonces, digamos, este mes es el universo. Entonces, digamos que yo me asesore, busco libros del universo, digamos, para que el aprendizaje sea como un poquito más vivencial. Para los expertos y para algunos papás son varios los beneficios de educar a los hijos en casa, desde ahorrar dinero en uniformes y rutas escolares hasta la seguridad de los pequeños. El homeschooling no pretende confrontar al sistema tradicional, ¿sí? Creo que es brindar como unas opciones más amplias en donde las familias puedan encontrar una manera de educar que responda más a las necesidades de sus hijos. Para la Secretaría de Educación de Bogotá, la formación preescolar básica y media debe ser presencial e impartida por instituciones con licencias de funcionamiento. Pero como dicen por ahí, para gustos, los colores. Y muchos papás hoy se sienten más tranquilos asumiendo un nuevo rol y teniendo más tiempo a sus hijos en casa. Pues mientras algunas familias ensayan ese tipo de educación y varios papás se gradúan de maestros, conocimos la historia de dos niños que ya practican este aprendizaje desde hace algunos años. María Alejandra Ríos nos cuenta en la siguiente nota. Ana Sofía lleva 10 años estudiando en casa. En medio de disciplina y ganas de ayudar a otros niños de su natal Villanueva Casanare a aprender, ha sido uno de los muchos casos de éxito en este tipo de modalidad de enseñanza. Tengo más de 714 horas de voluntariado, horas las cuales fueron muy importantes en mi momento de aplicación a universidades en el exterior junto con mi nivel de inglés.
Mi mayor sueño es poder asistir a una universidad en el exterior. Quiero estudiar psicología y regresar aquí a Colombia y crear mi fundación. Los papás de Ana Sofía cuentan cómo fue decidirse por la escuela en casa y llevar este proceso con su hija, que hoy tiene 17 años y está lista para ser una nueva universitaria. En realidad lo decidimos cuando ella tenía 8 años, buscando como un enfoque integral en ella, y queriendo pues que ella consiguiera cosas diferentes a la educación tradicional. Ese fue 8 años, sí, hace 10 años aproximadamente. Ha sido mucho sacrificio generar la autodisciplina. Hoy día a los muchachos tratar de volvernos autodidactas no es tan fácil con tantas distracciones que hay en medio del entorno y de una era digital en donde todas las redes nos, digamos que de alguna forma nos agobian diariamente. Pero Ana Sofía, a través de la orientación, el apoyo que ha tenido con estos tutores, han desarrollado muy buenas habilidades en términos de lectura, enfocados a diferentes idiomas. Una de las pasiones de Ana Sofía es ser tutora de otros niños que quieren aprender de la misma forma. En sus tiempos libres se dedica a enseñar a pequeños de escasos recursos en el Casanare. Conocimos otro caso en Bogotá, el de Dante, un niño de 12 años que lleva toda su vida aprendiendo en casa y en las bibliotecas de la ciudad. Sus padres se decidieron por esta opción desde el primer momento. Sentíamos que éramos capaces como profesionales de poderle brindar esos ambientes de aprendizaje, esos temas, esa estimulación que requieren los niños en distintas etapas, y confiamos firmemente en que estábamos preparados para brindarle un ambiente amoroso, estimulante y lleno de contenidos emocionantes para aprender. Según su familia, Dante es un niño muy activo. La creatividad y sus ganas de aprender han sido encaminadas en lo que ha decidido. Su papá ahora mira hacia el futuro. Lo que vemos es que él va a tomar muy buenas decisiones en las cosas que haga. Por lo menos así ha sido durante los últimos 12 años. Y es que en la medida en que él ha podido apropiarse o entender muy bien lo que le gusta, dónde se siente bien y demás, ha tomado decisiones sobre las cosas que ha hecho a nivel de desarrollo. Dos historias que ocurren a cientos de kilómetros de distancia, pero que comparten el mismo modo de aprendizaje que les ha permitido adquirir los conocimientos necesarios que otros han encontrado en colegios convencionales. 8 de la mañana, 15 minutos. Hace unos minutos hablábamos del aumento de la educación en casa y de por qué algunos padres de familia están tomando esa decisión. Pues hoy le vamos a echar lápiz a este tema con el profesor Julián de Zuviría Sampérez, investigador y director del Instituto Alberto Merani. Ya voy a ir con usted, profesor, porque antes quiero que revisemos un poco cómo está el panorama de los estudiantes matriculados en el país, porque nos preguntamos mucho, ¿dónde están los estudiantes? Y miren cómo ha caído las matrículas de educación básica y media. Entonces, en el 2010 había 11.122.000 estudiantes matriculados. En el 2023, 9.870.000. Y en el 2024, que hasta ahí es donde están las cifras, 9.543.000. Es decir, en 14 años hay 1.579.000 estudiantes menos. Entonces, profesor, bienvenido a Noticias Caracol. Y antes de hablar de las causas, justamente hablemos de esto, de este impacto real de la caída de las matrículas. Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para todos ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia en este momento. En realidad sí es una caída muy notable. Es 1,5 millones menos de niños que están en las escuelas. Incluso uno tendría que decir que podrían ser más, porque también en este lapso nos llegó una población de 500.000 niños inmigrantes que están en las escuelas y dentro de estos datos. Es verdad. ¿Por qué pasa eso? Hay distintos factores y también hay que tener en cuenta que es distinto en una región y en otra. El primer motivo, el más claro, el más general, el que de mejor manera explica es la tasa de natalidad. Los jóvenes hoy optaron por no tener hijos.
Una madre en los años 60 tenía en promedio 6 hijos. Hoy una madre en promedio tiene un hijo. Por lo tanto, viene en una caída muy notable. Colombia es el país que ha hecho la transición demográfica de la manera más rápida y más abrupta. En realidad, en 10 años cayó la tasa de natalidad. Hoy tenemos una tasa de natalidad similar a la que tiene Corea, Singapur. O sea, en Colombia el número de nacimientos es menor. Por ejemplo, hace 10 años nacían 700.000, 750.000 cada año. Hoy nacen en promedio 400.000. ¿Eso qué quiere decir? Son 300.000 niños menos que van a llegar menos a las escuelas. Si hay menos niños, por lo tanto, va a haber menos niños en las escuelas. Ese es el primer factor. Ajá. Sí, profesor, ya vamos a hablar de las otras causas. Es que justamente teníamos las cifras sobre menos bebés. Miren la diferencia. En el 2010, 654.627 y en el 2024, 453.901 niños que nacieron acá. Voy a devolverme un poco porque estábamos mirando las causas. Dentro de las causas, espérenme, me voy a devolver acá. Entonces tenemos la natalidad, menos nacimientos, pero también más educación en casa, que es nuestro tema de hoy. Por supuesto, la economía, pues las familias ajustan sus gastos y los colegios tradicionales que usted me contaba, pues no tienen las competencias del siglo XXI. A propósito del tema del día, hablemos del homeschooling, del estudio en casa. Aquí podríamos hablar, y me gustaría que fuera como muy corto, profesor, o muy claro, como de lo bueno, lo malo y lo feo de la educación en casa. Muy bien, la educación en casa es una solución que han optado algunas familias en las grandes ciudades y es una solución peor que lo que intentan resolver. Son padres que viven con mucha angustia y que saben que la escuela es muy tradicional. Entonces, ¿cómo resuelven el problema? Me lo llevo a la casa y yo mismo le enseño. Son padres que no confían en nadie, no confían en los profesores, creen que en la calle hay un enorme peligro, son padres y madres helicóptero que quisieran controlar a sus hijos y por eso tenerlos en casa para ellos, para los papás, es una gran ventaja. ¿Dónde está la desventaja? Que la escuela es para socializar, que los niños deben ir a la escuela a soñar, a elaborar su proyecto de vida, a descubrir sus talentos, y eso no se hace bien en la casa. Por eso, en la mayoría de países en Europa está prohibida la escuela en casa. ¿Por qué? Porque eso se podría llamar educación. No. Yo creo que en realidad eso no es educación. La educación es compartir, la educación es interactuar con profesores diversos, con niños diversos, más grandes, más pequeños, más simpáticos, más peleadores. Así es como uno se forma. ¿Es adecuado la educación en casa? No. En general, las consecuencias para el niño y para la sociedad van a ser muy negativas. Niños poco empáticos, poco solidarios y que solo piensan en ellos. Ahora, profesor, y ya con esto cerramos, pues bueno, ahora en Colombia no está regulado todavía el tema del estudio en casa, pero esto tiene un impacto también en país en cuanto a los colegios puntualmente privados. Hablemos de Bogotá. Entre 2020 y 2026 han cerrado 418 colegios y esto es entre el 2016 y 2025 menos 105.000 estudiantes en privados. Para concluir y para cerrar, ¿cuál es el reto entonces ahora? Tenemos menos colegios, por lo menos en la capital. Lo que va a suceder a futuro, uno puede proyectarlo, es que se van a seguir cerrando los colegios. Vamos a tener, se estima, 1 millón menos de estudiantes en los próximos 10 años. Por lo tanto, el panorama es bastante grave. Ojalá los gobiernos analicen el tema de la deserción. No es lo mismo en Bogotá que en
Caquetá, que en Putumayo, se están yendo de los colegios por distintos motivos. En las grandes capitales sí hay un factor que es el que estamos analizando, que es escuela en casa. El panorama es muy desalentador y los gobiernos tienen que mejorar la calidad de la educación, porque también hay responsabilidad de una escuela impertinente, de una escuela que no desarrolla lectura crítica. Si las escuelas fueran muy buenas, también hay que reconocerlo, se irían menos niños de las escuelas a la escuela en casa. Sí, pues es el profesor Julián de Zuviría. Muchísimas gracias por este análisis. Los retos son enormes. Al final lo que necesitamos es que tengamos más niños educados. Gracias, profesor. A ustedes, muy amables. Un abrazo. Sí, señor. Pues a propósito de esta tendencia en boga de la educación en casa, consultamos a padres, profesores y expertos sobre las ventajas y requisitos de esta modalidad. Tatiana Gordillo nos cuenta. Cada vez más familias en Colombia están optando por el homeschooling, una alternativa educativa que busca adaptarse al ritmo, los intereses y las habilidades de cada niño. Nos ayuda aún económicamente porque pues no se pagan largas listas escolares, no se incurren en gastos pues de rutas, de uniformes. Pero además del evidente ahorro, a diferencia del sistema tradicional, este modelo permite personalizar el aprendizaje y cumplir con los contenidos del pensum, enfocándose también en talentos artísticos y deportivos. El homeschooling lo que te permite es enfocar los talentos artísticos, deportivos de los chicos, mientras que aprenden a su ritmo y sobre sus intereses. El homeschooling también se ha convertido en una opción para niños que han sufrido acoso o violencias en entornos educativos. He visto varios casos de éxito en los que llegan niños que han sufrido bullying, niños que por ciertas situaciones no se han podido adaptar al sistema educativo tradicional. Más allá de lo académico, este modelo fortalece el vínculo entre padres e hijos. Poder reconectarnos con nuestros hijos e hijas, la posibilidad de entender sus capacidades, sus retos, sus potencialidades y que realmente su proceso formativo nos permita ser protagonistas como padres, como acudientes, como abuelos, tíos del mismo y que no sea un proceso alejado. Los padres destacan que es un modelo personalizado que promueve la autonomía educativa. Es un modelo que les ha permitido a ellos de una forma profundizar en la investigación, la autodisciplina, la organización. Y para expertos, aunque el homeschooling es una práctica aceptada en Colombia, existe un vacío en su reglamentación. Que delimite la visión y el alcance del Estado referente a la regulación, aprobación o a no aprobación del mismo. Se da por entendido a partir del ejercicio basado en derecho constitucional que a hoy el Estado entiende y acepta la práctica de homeschooling como una de las alternativas a la educación. Los especialistas también sugieren establecer rutinas, horarios claros, espacios de socialización y actividades deportivas o artísticas.